damos gracias a nuestro Dios porque nos ha permitido nuevamente la oportunidad de estar aquí para compartir la palabra de nuestro Dios. Antes de iniciar, como ustedes saben, pues vamos a humillarnos delante de nuestro Dios, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle permiso a nuestro Dios para leer su palabra y que Él también nos dé esa iluminación que necesitamos para poder compartir. Vengamos de rodillas. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido la vida y la salud. Ya estamos, Señor, ya terminando el primer día de una nueva semana más. Gracias por permitirnos la existencia. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros y nos has cuidado. Esperando, Señor, que esta semana sea de bendición, sea de paz, de tranquilidad, en medio de una situación difícil que estamos viviendo, dependiendo, Señor, de las disposiciones de un gobierno, nuestro Padre Celestial. Pero confiamos en ti y confiamos que vamos a salir bien de cada una de las libertades, Señor, para la predicación de tu palabra. Así que, Señor, nos dirigimos a ti con todo nuestro corazón, agradecerte la vida, la salud, el privilegio que nos da, Señor, para poder estudiar tu palabra. Una bendición para todos tus hijos que pueden ver, que pueden escuchar, Señor, estos versículos de tu palabra, que les sea de mucha bendición, que les sirva, Señor, en los momentos necesarios de su vida. Nuestro Padre Celestial, te rogamos también por todos tus hijos que han perdido algún ser querido por el crimen, por la violencia o por la enfermedad, que tú los puedas fortalecer en medio de la tristeza, de la angustia, de la pena o del dolor. Señor, que tú fortalezcas a todas las iglesias de Dios que en este momento se esfuerzan, Señor, cada quien por dar a conocer tu palabra, y así, Señor, muchas religiones. Pero lo cierto es que nosotros quisiéramos que todo, Señor, como decía el salmista, que todas las naciones te alabaran. Nosotros quisiéramos que todos los pueblos se volcaran a esta verdadera doctrina, Señor. Ese es nuestro deseo. Así que, Padre, gracias por concedernos todos estos privilegios y beneficios en nuestra vida. Loamos tu nombre. Sabemos que tú eres el soberano. Sabemos, Señor, que tú eres ese Dios omnipresente, omnisciente, que tienes todos esos atributos, Señor, tan inmensos y grandes que no los podemos comprender. Así que, Señor, quédate con nosotros, ayúdanos en este momento para que aquellos que escucharían o escuchen tus palabras, Señor, puedan convencerse, puedan hacer cambios en su vida, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, le damos gracias a nuestro Dios porque tenemos nuevamente el tiempo. Creo que dejamos alguna parte pendiente de algún tema anterior y este fue que estábamos estudiando los deberes, ¿verdad? Deberes para en el hogar, deberes para con el cuerpo. Vamos a estudiar en esta tarde de esta nueva semana deberes para con Dios. Así le vamos a titular a nuestro estudio. Es una parte de lo que realmente nos enseña el manual de preparación, ¿verdad? Y eso quiere decir que esto ya lo vimos, ya lo conocemos, ya lo sabemos, pero que es muy importante comprender por lo menos ciertos temas que a veces no debemos de olvidar, que no podemos pasar desapercibido. Así que vamos a ir a Marcos, capítulo 2, Evangelio de Marcos, capítulo 2 y versículo 27. Aquí vamos a encontrar uno de los deberes para con nuestro Dios que no debemos de pasar desapercibido. Bueno, aquí en esta parte dice Marcos 2:27, también les dijo,
el sábado, dice, por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Entonces, aquí encontramos uno de los deberes más interesantes en los cuales nosotros podemos ver que hubo algo especial, como dice el versículo, que se hizo para el hombre. Y este fue el día santo, el sábado, ¿verdad? Cuando dice también les dijo el sábado por causa del hombre es hecho. Entonces está diciendo que hubo algo que se hizo para el hombre. Y se dejó eso precisamente porque aquí nosotros podemos comprender que en este tiempo, que en este día, en estas 24 horas, que nos ha dejado un descanso. Cuando ya el mandamiento dice 6 días trabajarás y el séptimo, entonces será reposo para Jehová tu Dios. Entonces este es un deber que Dios espera que nosotros cumplamos. Entonces dice, así que el Hijo del Hombre, dice, es Señor, dice, aún del sábado. Entonces, en medio de todo este tiempo que nosotros vivimos, dice que uno de los primeros deberes es que nosotros reposemos el día sábado y lo dediquemos a Dios. Ese es uno de los primeros deberes. Y lo vamos a ver aquí en el libro del Éxodo, capítulo 20, porque lo estamos viendo aquí en el Nuevo Testamento, lo vamos a ver aquí en el Antiguo, cómo realmente se expresaba Dios con respecto a este día santo. Y dice, por ejemplo, acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo será día de reposo para Jehová tu Dios. Podemos seguir leyendo. Pero este es uno de los primeros deberes, ¿verdad? Dice que el sábado es un reposo para Jehová tu Dios, en el cual el hombre prácticamente va a hacer un descanso, ¿verdad? Materialmente, pero espiritualmente se lo va a dedicar a Dios, va a orar, va a ayunar, va a leer, va a cantar, va a convivir con su comunidad, con sus hermanos de la aldea, del lugar en donde él resida o viva. Esto prácticamente nos está diciendo a nosotros que es algo que no debemos de pasar desapercibido, porque es un deber para con nuestro Dios. Quiere decir entonces que nosotros podemos atender, ¿verdad? No porque realmente nos lo esté pidiendo la Escritura, sino porque realmente es algo que Dios ha dejado para con nosotros. Ha dado al humano un día especial, un tiempo especial. Esto es interesante. Bueno, como es bastante conocido de la iglesia, a menos que alguien no conozca de los mandamientos, pues nos podríamos extender un poco más. Pero pasemos ahora a otro de los deberes que como iglesia de Dios no podemos pasar desapercibido. Aunque pueda ser que alguien ahí un poco olvidado diga, bueno, se me pasó la fecha por esto o por aquello, pero para que no le ocurra eso, vayamos a Mateo 26 y se va a dar cuenta que también este es otro de los deberes que nuestro Dios pues ha dejado para que nosotros comprendamos, ¿verdad? Dice Mateo 26, dice, y comiendo ellos, dice, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Cuando la Escritura dice comiendo ellos, Jesús con sus discípulos estaba celebrando la Pascua, estaba celebrando aquel rito que celebraba. Pero dice que mientras ellos comían, entonces Él también instituyó, ¿verdad?, un nuevo mandamiento, un nuevo deber, como alguna vez en la doctrina se nos ha enseñado, y nosotros seguimos con esos mandamientos realmente como se nos enseñó desde aquel entonces. Y es la institución de tomar del pan, de participar del vino. Esto es algo que Él lo dejó aquí escrito y lo vamos a leer aquí. Dice,
Y tomando el vaso y hechas gracias les dio diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora, dice, no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Quiere decir que este es un nuevo mandamiento, es un deber que nosotros tenemos que cumplir como iglesia de Dios. Guardar el santo sábado y celebrar la cena del Señor. A veces utilizamos el término Santa Cena. Por supuesto, en la Escritura no aparece santa. Sabemos que cuando decimos santo nos referimos a algo apartado. Quiere decir que esta cena es diferente a todas las cenas. Por eso en muchas ocasiones se le llama santo, pero la Escritura específicamente le llama la cena del Señor. Y lo vamos a ver también aquí en la primera carta a los Corintios. Bueno, para que usted tenga presente, ¿verdad? Por si en algún momento cree usted, ¿verdad? Así, bueno, no puedo dejar de hacer esto, es un deber para con mi Dios. Dice, primera carta a los Corintios 11:23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó, dice, pan. Y también dice aquí, en el versículo 20, cuando pues os juntáis, dice, en uno, esto no es comer la cena del Señor. Entonces estoy citando este versículo para que usted comprenda que realmente el término en la Escritura aparece como la cena del Señor, ¿verdad? Así lo llamó Pablo y así lo llamamos nosotros también, la cena del Señor. Bueno, este es un segundo deber de lo cual la Escritura está diciendo aquí que nosotros no podemos pasar desapercibido, ¿verdad? Si usted se le olvidó, se escapó, pero usted no debe olvidarse de este deber para con nuestro Dios. Pensemos en esto. Ahora, vamos a pasar a otro deber también que no debe de ir aislado de la celebración de la Santa Cena o la Cena del Señor, como dice la Escritura, y lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13, dice así, Juan 13, dice, versículo 4, levántase de la cena y quita, dice, su ropa, y tomando una toalla ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlo, dice, con la toalla con que estaba ceñido. O sea, esto es algo que hizo Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Él empezó a tomar agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, ¿verdad? Esto es interesante porque, hermanos y hermanas, si usted no conoce la doctrina de la iglesia, usted debe saber que tanto el sábado como la cena del Señor, como el lavatorio de los pies son deberes interesantes, ¿verdad? Que van ocurriendo conforme a las fechas que dice la Escritura. Quiere decir entonces de que Él fue el que dio el ejemplo. Claro, aquí la historia nos narra un punto interesante, ¿verdad? Porque dice, por ejemplo, dice, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y díjole, lo que yo hago tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro, no me lavarás los pies jamás. Respondió Jesús, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza también. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, hermanos y hermanas, que Pedro no había comprendido. Tal vez los otros discípulos también no habían comprendido, mis hermanos, pero fueron obedientes. Esperaban la explicación del Señor. Pero Pedro era un poco bastante o mucho o no sé cómo pensar, pero tal vez era inquieto en ese aspecto. A veces uno dice como que él hablaba de más
o decía cosas que él pensaba. Lo cierto es de que Pedro aquí dice, a mí no me vas a lavar los pies. Y le vuelve a decir la otra vez, no me vas a lavar los pies. Pero cuando el Señor le dice, si no te lavares no tendrás parte conmigo, entonces él dice, no solo mis pies, sino mis manos y mi cabeza, dice, también. Vean qué interesante es eso. Entonces, un tercer deber es participar del lavatorio de los pies. ¿Por qué razón? Porque dice que a través de ello vamos a tener parte con el Señor. Es igual que nos explica 1 Corintios 10, 1 Corintios 11, nos explica al igual que la cena del Señor. Dice que anunciamos su muerte, ¿verdad? Y somos participantes también de su cuerpo. Cuando participamos del pan, cuando participamos del vino, también tenemos esa comunión con Él. Entonces, estos son deberes, ¿verdad?, que no debemos de pasar desapercibidos. A veces ya cuando nosotros estamos alejados o el pecado está invadiendo nuestra mente, probablemente usted diga, pues esto no interesa. Puede pensarlo así, pero es un deber para con Dios. Bueno. También es considerado un deber para con nuestro Dios el diezmo, ¿verdad? Bueno, aquí pensamos que ya es una parte así como que bastante, bueno, aquí ya está tocando mis finanzas, mi dinero, pero la verdad es de que vamos a ir a Mateo para que usted piense de acuerdo a lo que aquí Jesús está diciendo. Mateo 23... Y vamos a leer el versículo también 23. Y dice de esta manera. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejaste lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar, dice, lo otro. Bueno, encontramos aquí entonces un ejemplo en la Escritura en el cual está diciendo, Jesús mismo dice que ellos se preocupaban de las cosas pequeñas. Pero aquí nosotros también podemos comprender cómo nuestro Dios le dice, es importante, dice, pensar en la fe, en la misericordia y el juicio, sin dejar de hacer lo otro, sin dejar, o sea, de practicar, de hacer, de ejecutar el que se pudiese colaborar económicamente con la obra del Señor. Entonces, el diezmo es un deber, es un mandamiento también de nuestro Dios. Aunque muchas personas lo pueden pensar de otra manera, pero lo cierto es que aquí nuestro Dios nos está dando a entender a nosotros que Él no despreció, no hizo a un lado el diezmo, sino al contrario, le dice realmente lo que se debiera de hacer. Dice lo que es más grave de la ley, es a saber, el juicio, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer lo otro que era el diezmo. Bueno, pero pensemos nosotros también cómo era considerado para el pueblo de Israel, ¿verdad? Malaquías capítulo 3 y versículo 10. Esto es algo que nosotros nos podemos preguntar realmente, si fue considerado para el pueblo de Israel así el diezmo, ¿será considerado para nosotros ahora en la actualidad? Bueno, ya Jesucristo decía, ¿verdad?, que esto era necesario hacer, dice, o sea, la fe, el juicio, la misericordia, sin dejar de hacer lo otro. Pero así fue catalogado para el pueblo de Israel. Dice, traed los diezmos, dice, al alfolí y hay alimento en mi casa. O sea, este era un deber, era un mandamiento, era una orden, en la cual dice, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición, hasta que, dice, sobreabunde. Bueno, esto trae un beneficio, trae una bendición el practicar del diezmo. Pero dice también aquí el versículo 8.
Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dijisteis. ¿En qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Entonces, en relación a lo que es el diezmo, mis hermanos, dice que el Señor lo ha hecho o lo ha catalogado de esa manera, ¿verdad? Cuando dice realmente que se le ha, dice, robado. Quiere decir entonces que cuando usted no cumple con ese deber del diezmo, usted le ha robado a Dios. Bueno, esto puede herir tal vez sus sentimientos, ¿verdad? Usted puede pensar que realmente, ¿cómo puede ser eso? Pero sí, en efecto, es así. Piense usted, por ejemplo, cuando Judas, ¿verdad? Manejaba las limosnas, manejaba parte de lo que se colectaba allí para el grupo de los 12. Esas mismas ayudas eran en beneficio de los demás. Pero vamos a decir, si no se participó, si no se ayudaba en las ofrendas, si no se ayudaba en las limosnas y si no había dinero en la bolsa, ¿qué podía darse a los más necesitados? Nada. Es igual hoy en la actualidad. Cuando hoy en la actualidad nosotros decimos realmente, si usted necesita pagar luz, necesita pagar agua, necesita pagar muchos beneficios, entonces usted tiene que pensar, realmente tiene que tener algo en lo cual usted pueda pagar estos servicios, pueda tener algo para ayudar a alguien. Y por eso es de que realmente el diezmo es considerado como un mandamiento también, como un deber, como una orden de parte de nuestro Dios. Bueno, ahora pensemos nosotros, ¿qué más deberes hay? Bueno, estos son los deberes para con Dios, ¿verdad? Bueno, hagámosle una pequeña introducción porque tal vez no nos va a dar tiempo, ¿verdad? Realmente a todo. También se nos enseñó que habían deberes, ¿verdad? En los cuales debemos de mantener porque vamos a convivir con otras personas. Deberes para con el prójimo, ¿verdad? Y uno de esos deberes para con el prójimo realmente lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 5, ¿verdad? Vamos a dejar aquí en los más interesantes los 4 deberes para con Dios y pasamos a ver los deberes para con el prójimo. Mateo capítulo 5. Aquí nosotros podemos comprender muchas cosas en las cuales también debemos de acatar, ¿verdad? Porque realmente nuestro Dios ha dejado muchos consejos y leyes para que vivamos en paz. Ese es uno de los principios más interesantes que nos da aquí toda la Escritura. Dice el 9, bienaventurados, dice, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, uno de los primeros deberes que tenemos para con el prójimo es de ser pacificadores. ¿Qué es ser pacificador? Bueno, pacificador viene de que usted mantenga la paz con su hermano, con su primo, con su vecino, con su tío, con el que tiene al frente, con el que tiene al lado, con el compañero de trabajo, etcétera, ¿verdad? Ese es prácticamente el propósito, de que haya paz, de que usted sea un pacificador. Cuando se suscite una situación, un inconveniente, un altercado, una discusión, algo que usted piense que no va a ir bien, usted debe de tratar de ser pacificador. Ese es uno de los deberes para con el prójimo, ser pacificador. Usted no debe pensar mal de su prójimo, porque dice que el cristiano debe tener una mente limpia. No debe de pensar mal, sino pensar de la mejor manera. Dice también aquí el versículo, vamos a leer 7, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, dice, misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, dice, verán a Dios. ¿Qué es ser limpio de corazón? Bueno, ser limpio de corazón es de que usted tenga su mente limpia, de que usted no tenga prejuicios, de que usted no tenga malos pensamientos, sino que usted realmente comprenda que usted debe pensar bien, después bien y después bien
al menos que usted ya lo pueda comprobar que aquella persona le está haciendo algún daño. Pero al principio, mientras usted no tenga pruebas, no piense mal, ¿verdad? Esto quiere decir entonces que este es uno de los deberes más interesantes, que su mente esté limpia. No deje que ninguna mancha, ¿verdad?, haga desviar ese mal pensamiento. Por eso dice aquí, bienaventurados los de limpio corazón, dice, porque ellos, dice, verán a Dios. Entonces, esto es uno de los deberes para con el prójimo: ser pacificador, ser de limpio corazón y ser prudentes, ¿verdad? Ser prudente. Usted no va a cometer una falta con su prójimo, sino que usted debe pensar qué es lo mejor. Si usted piensa que va a decir algo y lo va a ofender, sea prudente, no lo diga, no lo mencione, porque puede dañar al prójimo. Si usted va a hacer algo y usted cree que realmente esto no va a traer ningún provecho, no lo haga, ¿verdad? Porque esto es parte de lo que la Escritura nos está diciendo a nosotros, ¿verdad? Y para ir concluyendo, veamos nosotros otro de los deberes que también debemos de tener, que es ayudar al necesitado. Dice, por ejemplo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, dice, serán hartos. Uno de los deberes para con nuestro prójimo es ayudar. Si nosotros vemos que alguien tiene una necesidad, podemos y debemos de hacerlo. ¿Por qué razón? Porque este es un deber para con nuestro prójimo. Es parte de vivir aquí en la tierra, ayudarnos unos a otros. Ya para el pueblo de Israel, cuando hacía sus cultivos y sus siembras, había parte de eso que se quedaba, ¿verdad?, para que aquel que tenía necesidad fuera y tuviera que comer. Y eso quería decir entonces que nosotros debemos de pensar realmente en nuestro prójimo. Hermanos y hermanas, realmente quiera nuestro Dios que los deberes para con Dios se le hayan quedado, que los deberes para con su prójimo, para nuestro prójimo, también los cumplamos y vamos a vivir en paz, ¿verdad? Vamos a vivir una vida con el vecino, con la vecina, aunque muchas de las veces nos hagan o digan o piensen muchas cosas malas de nosotros, nosotros hagamos bien. Porque la misma Escritura dice que con el bien se vence al mal. Hermanos, que hayamos aprendido de su palabra en esta tarde, y paz, hermanos.